Bueno, alerta sarampión, el misterio de esta familia rusa que recorre la Argentina, que va de un lado a otro, que viene de Bolivia, que nadie sabe explicar qué hacían en el país, de la que podemos contar poco porque hay menores de por medio. Marina, es un matrimonio con 4 chicos, algunos de 23, otros un poco más jovencitos. 1, 14, 13, 9, bueno, si no me equivoco. ¿Qué hacían en la Argentina y por qué pueden desatar justamente un desastre sanitario como el que estamos viendo? ¿Por qué se contactaron con un montón de gente? ¿Dónde viajaron? Empieza a haber una investigación que involucra incluso a empresas de micro de larga distancia porque esta familia recorrió prácticamente todo el país. Sí, un misterio que tiene que ver con un recorrido bastante errático de la familia de Bolivia al norte del país. Ahora lo vamos a repasar, pero arrancamos con el desarrollo de la información dura, ¿te parece? Vamos. Tenemos placas para compartir y tenemos el mapa del recorrido de la familia. Acá está el recorrido, familia rusa, no están vacunados. Bueno, ahí hay un primer problema, en Uruguay, por supuesto. Por supuesto, ¿No? De hecho hay alerta sanitaria en la comunidad a la que pertenecen, en el Uruguay. Tuvieron que cerrar 2 escuelas y volver a la virtualidad en las clases y además, por supuesto, hacer una suerte de intento de inmunidad de rebaño vacunando a todo el grupo que los rodea para evitar que este brote se transforme en epidemia, ¿no? Bueno, ahora ustedes van a ver el mapa en algunos minutos de todos los destinos que fue recorriendo esta familia. Está Gustavo Descalzi con nosotros, que habitualmente conversamos con Gustavo desde el otro lado, pero Gustavo sabe mucho de esta historia, sabe mucho de esta información. De hecho, fue al lugar donde esta noticia se origina y hasta el momento es muy difícil tener información precisa oficial de qué hacía esa familia rusa aquí en la Argentina. ¿Estaban paseando solamente o había algo más? ¿Por qué recorrieron tantas provincias? ¿Por qué pasaron de Uruguay a Bolivia y luego entraron a la Argentina? Y por otro lado, ¿qué controles sanitarios fronterizos tiene nuestro país? ¿Hay manera de cotejar si una persona que no se vacunó entra a la Argentina y si tal puede generar lo que ahora está sucediendo, repetimos, con esta alerta sanitaria respecto al misterio justamente de esta familia rusa? Bien, decíamos que residen en Uruguay, residen en Ofir, que es una suerte de colonia rusa en Uruguay, muy cerquita de otra localidad más conocida quizás que San Javier, todo esto perteneciente al departamento de Río Negro, y avanzamos en la información, avanzamos, ahí está, ingresaron desde Bolivia. Este es el primer dato. Aparentemente, por la información recabada, fueron a un casamiento en Bolivia. Aquí es donde se genera una alerta extrema porque, por supuesto, tuvieron un montón de contactos en el contexto de un casamiento, imagínense, más los contactos estrechos en la Argentina, que ascienden por lo menos a 98, casi una centena. De los que sin pudieron contar el reconstruir, casamiento. Marina, porque cuando pasa esto, uno puede hacer efectivamente un recorrido, lo vamos a hacer con ustedes para que ustedes vean el misterio de esta familia. Y hay en esa reconstrucción, se establece contacto estrecho, pero puede haber muchos más. En principio serían 98. ¿Qué atravesaron? A ver. Atravesaron la ciudad de Buenos Aires y además 7 provincias en micros de larga distancia. Tenemos la lista de provincias también, ahora la vamos a repasar. Mirá, en principio Buenos Aires, como vos marcabas. Ahí atención con el tema estaciones y terminales de micro, que son los lugares donde ya las autoridades fijaron que podrían haberse establecido contactos estrechos. ¿Qué es contacto estrecho? Cercanía. Atención con aquellas personas que compartieron los micros, porque justamente hablamos de 98, pero es mucho más. El mapa indica Buenos Aires, después lo repasamos también, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. Venían de Bolivia, hicieron todo ese derrotero. Ya van tomando dimensión del desastre sanitario que generó esta familia con una enfermedad altamente contagiosa y confirmado por el Ministerio de Salud que los 4 integrantes, digamos los hijos, están contagiados y los 2 adultos también. Sí, te aclaro algo, Marina. 4 hijos de este matrimonio, por eso al haber menores hay un montón de detalles que no podemos contar. Uno de 21, otro de 14, otro de 13 y otro de 9 años. Exacto. Todos de Ofir, como vos marcabas, que es un lugar del que ahora vamos a entrar y a recorrer un poquitito con Gustavo Descalzi. Exacto. Bueno, todo esto ocurrió entre el 14 y el 16 de noviembre. O sea, nos llama la atención semejante derrotero de una familia completa, con hijos en edad escolar. Que hace este derrotero que incluye Uruguay, Bolivia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 provincias en solamente
Sí. 72 horas. Es un derrotero, digamos, importante. Con que le mucho... llama mucho la atención a las autoridades. Y ahí, e incluso a tal punto le llamó la atención a las autoridades que tuvieron que ir realizando como una reconstrucción de estas 72 horas. Una vez que realizaron esa reconstrucción de esas 72 horas, establecieron que se subieron a micros de 3 empresas distintas, fueron a las empresas, tuvieron que requerir el pasaje de cada una de las empresas para empezar a armar la lista. Por ahora, 98 contactos estrechos. Yo creo que es por ahora, lo remarco, porque puede haber mucho más. La pregunta es, al haber recorrido tanto territorio argentino y haber cruzado fronteras interprovinciales y haberse subido a micros, ¿qué pasó con las personas? Con los contactos estrechos de los contactos estrechos. Todo nos recuerda a un vocabulario que usábamos mucho en la pandemia. Que no queríamos volver. No queremos volver. Hay una alerta sanitaria, hay un misterio alrededor de una familia rusa, hay una explicación a todo esto. En instantes les vamos a contar más detalles. Fíjense. Seguimos avanzando. Avanzamos, acá está el mapa. Esto es lo más misterioso, Marina. Bien. Se habla de grupos porque serían, según lo que reconstruye el Ministerio de Salud, serían 2 grupos, es decir, una comunidad que se mueve en 2 grupos, que no todo el tiempo lo hicieron de manera coordinada. Salen el 13 de noviembre de Santa Cruz de la Sierra, aparentemente fueron a un casamiento, esa sería la localidad del casamiento. Sigamos el grupo amarillo. Seguimos el grupo amarillo, que es la familia de la que nos ocupamos. Cruzan la frontera en Salvador Massa. Sí, o sea, pasan por Jujuy. Sí. Cerca del Parador Mosconi. Sí. Exacto, llegan hasta Rosario de la Frontera, ahí del lado de Salta. Siguen el derrotero pasando por el norte de Tucumán, atraviesan Santiago del Estero, llegan a base en Pinto. Ojo con esto, Ojo con esto, porque en el recorrido que ahora vemos del segundo grupo, van a ver que hay confluencia en algunas ciudades, como por ejemplo Pinto y como por ejemplo San Nicolás, un parador de San Nicolás, ya provincia de Buenos Aires, a 100 y pico de kilómetros de la capital federal. Seguimos con el recorrido del amarillo. De Pinto atraviesan el centro-sur de Santa Fe. Desde allí, bueno, digamos, localidad en la que paran totoras en esta zona de influencia. Después, por el sur de Entre Ríos, hacen base en Parador de San Nicolás y llegan hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Luego tenemos la estación de Liniers y el último destino es Colón. Colón, Entre Ríos, hacen como una vuelta, o sea, bajan y vuelven a subir de Retiro, vuelven a salir hacia el norte, en este caso a Colón, provincia de Entre Ríos. Pero fíjense la cantidad de distritos que atraviesan, ¿no? Pasamos Bolivia, sur de Bolivia, ingreso a través del sur de la provincia de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y nuevamente Entre Ríos. Bueno, ¿no? Es muy interesante ver el mapa. Y Federación. Claro, porque ustedes ven que salen todos juntos de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Donde es el casamiento al que refería Marina. Llegan del lado argentino y ahí se bifurca los grupos. Los grupos. Uno entra por Jujuy, otro atraviesa directamente y va a parar a Pinto, pero los dos van confluyendo. Posiblemente después, esto tenga que ver con pasajes, con acceso con conseguir pasajes. Con conseguir pasajes. ¿no? El tema es... Incluso con tarifas. Claro, el tema es que el primer grupo llega el 15 de noviembre a las 13 y espera en Liniers. Ahí tenés otro problema con la estación de Liniers. Claro. Y el segundo grupo llega casi 6 horas después, un poquito más de 6 horas. Sí. Y todos juntos emprenden un camino hacia Retiro. Tomaron un micro de la empresa San José SRL a las 21:40, que tenía destino final en Federación Entre Ríos. Para ello descendieron en Colón y en Colón un auto para cruzar a Paysandú. Empresas investigadas a esta hora. Atención con esto, y está bueno que si alguien nos está viendo, porque esto también nos piden las autoridades, y registra algún hecho característico que pueda uno pensar que tenga los síntomas de sarampión, rápidamente hay que alertar a las autoridades, rápidamente para cortar todo esto que ustedes acaban de ver. Después quedará el tramo legal de saber si hay algún grado de responsabilidad. Ya está la doctora Analía Raniazá con nosotros para poder también ver toda la cuestión legal. 3 empresas que han sido, Marina, que son parte de la investigación. Autobuses Quirquincho SRL, Balut Hermanos SRL y San José SRL
comparadas con transbordos, repetimos, Salta, Jujuy, Santiago, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, y atención con las dos terminales de Liniers y de Retiro, y después el paso fronterizo de Colón Paysandú, ¿sí? Que es el otro tema. Ahora, ¿cómo controla la autoridad fronteriza si hay una persona que no se vacunó y que está dando vueltas? Es muy difícil también. Bueno, en principio, 3 de los 6 integrantes de esta familia base, de este núcleo familiar que tomamos como caso testigo, habían dado positivo. Después se comprobó que todos son positivos, y por ahora, sacando Santa Cruz de la Sierra, es decir, en lo que tiene estrictamente que ver con el territorio nacional, lo comprobado por el Ministerio de Salud son 98 contactos estrechos. Sí. Se están rastreando, se están aislando, se está trabajando sobre esto, y hay una información urgente que tiene que ver estrictamente con Entre Ríos, Facundo. Sí, que tiene que ver con Entre Ríos. Déjame antes completarte una cosa. 34 de los contactos residirían en la provincia de Buenos Aires. 22 de los contactos residirían en la ciudad de Buenos Aires. 20 de los contactos directos, estrechos, en Entre Ríos. 7 en Jujuy, 7 en Santa Fe, 3 en Salta y 1 en Santa Cruz y 1 en Tucumán. A ver, va a haber que establecer un criterio, Marina, de qué es contacto estrecho. Por ejemplo, si vos te sentás en un micro de larga distancia al lado de una persona, está considerado contacto estrecho. Posiblemente el que está adelante también, el que está atrás también. Por ahí el de 2 asientos para adelante, no. No obstante, empezar a ver si no hay algún tipo de manifestación. Y a su vez, como bien apuntabas, el contacto estrecho tiene sus propios contactos estrechos. Si te parece, nos vamos al Uruguay. Estamos en comunicación con Carlos Gamarra, que es periodista del Canal 4 del Uruguay, porque recordemos que esta familia reside en Ofir y queremos entender un poco de quiénes estamos hablando y este extraño derrotero que hicieron entre Bolivia, Uruguay y Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de estar con todos ustedes, Facundo, Marina. Bueno, un tema bastante, ustedes saben, complicado para poder armar esta historia, ¿no? Por una cuestión de que esta gente que vive en este lugar, aquí a 50 kilómetros del departamento de la ciudad de Paysandú, ellos no se vacunan, tienen unas creencias que no van de la mano con lo que es la realidad de un protocolo de salud. Claro. Y te escucho, sí. No. Sí, te estamos escuchando. Adelante, Carlos, te escuchamos perfecto. Perfecto, chicos. Les decía, y bueno, esta gente que fue a un casamiento allí a Bolivia, como ustedes decían, fueron los que contrajeron este sarampión, que desde el año 99 se tiene aquí en nuestro país, erradicado prácticamente. Hoy se ha transformado en una campaña rápidamente por el Ministerio de Salud Pública, en una campaña a nivel país. En los 19 departamentos se va a estar vacunando y ya se comenzó a vacunar también. Esta colonia que está aquí en la localidad de San Javier, hace un rato nada más hablaba con algunas autoridades, me decían que se está analizando en este momento, en este preciso instante, un posible contagio. Dentro de más o menos una hora, si esta persona que estuvo en contacto con esta gente puede ser positivo de sarampión. No se sabe todavía, se va a saber dentro de unas horas nada más. Eso Carlos, se sumaría. Es clave lo que decís. Es preocupante eso, Carlos, preocupante, ¿no? Porque estaría bajo análisis entonces un caso concreto en San Javier, totalmente, que es la localidad más cercana a Ofir, que es donde esta familia reside, con lo cual ya podríamos estar hablando del riesgo de un brote en el Uruguay, también en Argentina, por supuesto, por este derrotero. Ahora, y hablabas de una familia que vive en estas comunidades, lejos de las vacunas y con alguna política sanitaria muy particular. La pregunta es, ¿qué se sabe de esta familia? A nosotros nos llama la atención el derrotero que hizo entre Bolivia, Uruguay y Argentina en 72 horas. ¿Por qué semejante recorrido? ¿A qué se dedican? ¿Qué se sabe de ellos? Bueno, esta familia, como ustedes saben, esta localidad de San Javier es una localidad donde residen muchísimos rusos que tienen sus pequeñas colonias, donde ellos viven bajo sus creencias y sus códigos de convivencia
que no van siempre, obviamente, y en un 80% con lo que es la comunidad normal y corriente de una ciudad uruguaya. No se quisieron vacunar, no hubo forma de que ellos pudieran, la parte de salud pública pudiera acceder justamente a hacerles ni siquiera análisis. Entonces lo que se optó por esta gente es, bueno, no obligarlos, obviamente que no se les iba a obligar, pero sí dejarlos en un lugar donde ellos no pudieran salir con una guardia policial que estuvo hasta este sábado. Carlos, guardia policial hasta el sábado. Bueno, atención con esto, es decir, para recapitular, y ya está Gustavo Descalzi, ya analizamos jurídicamente las consecuencias. Gustavo en la colonia. ¿Vos estuviste, Gustavo, aquí? Sí, estuve en la colonia, Sí. ¿Y cómo te Estuve trataron? varias veces. ¿Cómo te recibieron? Bueno, es una colonia cerrada. Quiero contarles de que la llegada de los rusos a mi país, de esta comunidad, viene del año 1913. Son los que introducen el girasol a mi país y se instalan en una localidad llamada San Javier. Y otro grupo muy pequeñito, tal vez más ortodoxo, se instala en Ofir, que está a unos 15 minutos más o menos de la ciudad de San Javier. Ahora, hay cosas que le van a asombrar de lo que les voy a contar de aquí en más, que tienen que ver con la forma en que viven, las creencias, cómo educan a sus hijos y fundamentalmente cómo se relacionan con todos los habitantes y con todos los que visitan la localidad. Sí, cuando quieras arrancamos. Dale, vos. Sí, claro. Empiezo, primero. ¿Qué te llamó la atención? Vos estuviste en la colonia. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? La vestimenta. Visten, digamos, son una comunidad religiosa, cristiana, muy creyente, muy ortodoxa, que practican como las antiguas creencias, no solo en San Javier, sino que esta comunidad, que deben ser unas 100, 120 personas, de hecho, no hay un registro exacto. Muy chiquito. Es decir, no sabemos si son 120, 110, 117. Están como fuera. Están aislados en el medio de un campo. Digamos. Y uno podría tener esa sensación de como cuando veía las películas de la familia Ingalls, es decir, visten como en el 1900, con atuendos antiguos, no hay lujos. Muchas de las casas no tienen electricidad, es decir, viven como en el 1900, desde mi perspectiva uno se sorprende. En ese contexto y en ese camino es lo que cuenta Carlos, que no se vacunan, que no tienen Son acceso. antivacunas, pero no por esto a todas las vacunas, porque ellos ¿No vienen... son antivacunas a todas las vacunas? A todas las vacunas y a cualquier modificación o, por ejemplo, hay un resfrío, no toman una aspirina. Es decir, ellos tienen métodos de cura a través de yuyos, de elementos naturales y que les han servido a lo largo de siglos. Recordemos que esto es una división que viene de unos 400 o 500 años atrás de la iglesia rusa. Claro, ahora es interesante lo que apuntás porque decís, bueno, se manejan como con sus propias políticas sanitarias. Lo que yo sigo del relato de Gustavo y de Carlos es que están medio fuera del Estado o de las políticas públicas, pero a su vez generan un riesgo para el afuera, ¿no? Porque el tema de la vacunación no es solamente lo que yo hago con mi cuerpo. Ahí está el límite. Claro, ahí está el límite. Ahí empiezan a colisionar derechos. Estos casos, bueno, Analía lo ha estudiado en la facultad. Son casos que se te presentan porque está el derecho de creencia que ellos tienen. Ahora, después hay su propio derecho, pero ahí Carlos dice que los tuvieron que aislar, que ya interviene la policía. Y hay custodia policial. Y el problema es que pasaron de este lado de la frontera. El ingreso al pueblo es como el ingreso a una estancia antigua. Es decir, ese camino hoy hay un retén policial que no permite ingresar ni salir a nadie. Ahora, hasta el día 12. Esto está ocurriendo desde hace unos 10 días atrás. 10 días de retén policial, no pueden entrar, no pueden salir. Y bueno, Carlos está a la espera de la confirmación de un caso en San Javier. Esto está pasando ahora, es una noticia en desarrollo. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado? Porque es verdad que no los podés obligar, pero también es verdad que tenés una obligación de cuidado con los tuyos. Exactamente. Bueno, acá hay una responsabilidad en principio que obviamente el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los otros. O sea, el derecho acá de una persona termina cuando hay 98 por lo menos personas que están ahora en alerta porque pudieron haber sido infectadas. Entonces, es muy importante plantearnos qué tipo de controles necesitamos fronterizos, porque hoy en día la realidad es que tampoco podemos decir, bueno, hubo una falla, no se controló, porque tampoco es una exigencia hoy controlar vacunación de sarampión. Entonces, lo que sí obviamente nos tenemos que repreguntar es qué podemos mejorar. Obviamente todo lo que son protocolos reactivos funcionaron bien. Hay una alerta, hay un, digamos, directamente se
se fijó cuál fue ese mapa de contagios eventuales. Se pudo hacer la reconstrucción del viaje, se pudo establecer. Yo creo que son pocos los contactos estrechos que oficializaron las autoridades. 98, habiendo pasado por tantas provincias, por ahí en minutos vamos a volver a trabajar con el mapa, pareciera poco contacto estrecho. Si se subieron a 3 micros distintos, ya en 2 con los recorridos micros distintos. solos tenés, ya con Retiro Exacto, y con porque Liniers. en ambientes cerrados se sabe que se puede propagar más todavía este virus. Pero bueno, lo importante acá es saber, realmente preguntarnos qué es lo que tendríamos que mejorar en estos controles fronterizos, justamente para evitar situaciones como esta, ¿no? Para que no se reiteren estas situaciones. Porque la verdad es que tienen que haber tipos de protocolos de... Ahora hay mucha moda de antivacuna, muchas personas que no quieren vacunarse, entonces es muy importante detectar los síntomas y ahí sí, donde hay personas que pueden ser sospechosas de contraer algún tipo de síntoma o estar enfermas al viajar, sí Migraciones tiene la responsabilidad de directamente esa situación notificarla a Sanidad, ¿no? Que sería el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud. Perfecto. Bueno, estamos ya en comunicación con el alcalde. ¿Me confirman el nombre de pila? Washington Laco. El alcalde de San Javier. De San Javier. ¿No? Sí, que Un tipazo. bueno, estamos además expectantes a la confirmación de casos, de que ya estemos hablando de un brote en San Javier. ¿Cómo le va, señor Laco? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes está, alcalde? Para todos ahí. ¿Cómo están? Un gusto estar charlando. Igual Gracias, para Washington. nosotros. Igual. Estamos preocupados, Washington, cuéntenos. Sí, recién nos contaba nuestro colega Carlos Gamarra que, bueno, están a la espera de la confirmación de ya un caso en su departamento, en su localidad, mejor dicho. Sí, estamos a la espera de la confirmación por parte del Ministerio de Salud Público sería un nuevo caso, en esta oportunidad un caso autóctono de sarampión, donde, bueno, la familia que estuvo, que fue la que contrajo el virus, que terminaron siendo 6 casos donde se contagiaron todos los integrantes de esa familia, que estuvo en aislamiento y estuvo con guardia policial, como ustedes comentaban, que el día sábado ya fueron dados de alta, donde pueden circular libremente. Y bueno, y había una segunda familia que había sido el contacto directo con ellos, que fue el contacto que los trasladó desde Colón hacia la fracción acá en Colonia Ofir, donde, bueno, estuvo hasta el día sábado también en aislamiento en su casa con su familia. Que son los que los trasladaron en auto, ¿verdad? Con ellos, exactamente. Que, bueno, obviamente es un habitáculo cerrado. Claro, ahí están cerrados, Colón, Paysandú. Ahora, alcalde, yo tengo entendido que hay una escuela, que es la número 14 de Ofir, y hay un liceo también. Ahí me imagino que cerrados. Y la escuela de San Javier también, la escuela donde es el alcalde. La escuela 14, que es una escuela rural donde asisten los niños de esta colectividad, estuvo cerrado así estos días. No se registraron casos de contagio en los niños, pero bueno, también por precaución se cerraron, estuvieron trabajando en la virtualidad la escuela número 32 de San Javier y el liceo, que es de la localidad de San Javier, también estuvieron en la virtualidad y comenzaron, bueno, ayer lunes con las clases presenciales. Ahora, alcalde, y este caso que está bajo análisis, ¿qué tipo de contacto tuvo con los integrantes de la familia? Es decir, ¿por qué es un contacto estrecho y por qué está sospechado de estar contagiado justamente, de tener infección? Ahí es donde está la incógnita, porque no esta persona que se le hicieron los análisis de sangre y estamos a la espera de los resultados, no tuvo contacto con esta familia de Colonia Ofir. Desconocemos de dónde pudo haberse contagiado, y bueno, ahora se están analizando los contactos de esta persona. Claro. Para ni bien tengamos los resultados, bueno, trabajar con estos contactos de esta muchacha, que es una mujer de 29 años, que está internada en el hospital de Fraiventos. Está complicada la Porta Descalzi. Está complicada, agarró fuerte. Lo importante me parece que de esto es entender de que el sarampión en el Uruguay hace 25 años que había sido erradicado. Tenemos campañas de que yo soy niño sobre la famosa triple viral.
Claro. que se le da a los niños apenas nacen, a los 6 meses creo, y a los 5 años. Lo que ocurre acá es que esta comunidad no solo que no se vacuna con eso, sino que no se vacuna con ninguna campaña, y de hecho hay casos que han sido judicializados, ¿verdad, Washington? Donde no solo por el tema de vacunas, sino por intervención médica. Lo que hay que entender, alcalde, y ahí vemos el mapa efectivamente en nuestro país, porque ya de a poco volvemos un poco al misterio acá, porque ahí están viendo ustedes todo el recorrido que hizo estas dos... Sí. Digamos, dos grupos que de este lugar, una claro. Familia o comunidad. Correcto, por toda la Argentina, con lo cual esto está alertando a las autoridades sanitarias, empieza a prácticamente establecerse un contacto con cada uno de los que se vincularon con estos grupos, 98, ahora voy a repasar bien de qué ciudades son. Recordemos y que empieza a haber un conflicto. Que se contagia cuando uno tose. Claro. O sea, que uno se contagia al estar cerca de otra persona. Imagínese si yo estoy viajando en el micro con usted, Facundo, a lo largo de 10 horas y yo tengo el sarampión y toso. Y tenemos un problema, claro, Gustavo. Y sí, salvo que usted tenga los anticuerpos y tenga Correcto. una vacuna vigente, que para el caso del Uruguay, yo no me doy la de sarampión, quién sabe hace cuántas décadas. Claro, por eso sorprende que haya del otro lado, una mujer tan grande, 29 años. Acá en la Argentina hay 98 contactos estrechos, de los cuales 34 residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en la ciudad de Buenos Aires, 20 en Entre Ríos, 7 en Jujuy, 7 en Santa Fe, 3 en Salta, 1 en Santa Cruz y 1 en Tucumán. Hay alerta justamente por la posibilidad de que esto se convierta en un brote sanitario. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Hay un detalle. Sí. Hay un detalle que nos comunicaba la gente del Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay, que el lapso de contagio es muy corto. Desde que el paciente tiene los primeros síntomas, son 4 días los días de contagio. De ventana. La ventana de contagio, o sea que puede existir la posibilidad de que cuando ellos hicieron ese recorrido desde Bolivia hasta Uruguay, no contagiaban, estaban en el periodo de no contagio, porque ellos a los 2 o 3 días que estuvieron en Uruguay fue que consultaron al médico, y ahí se diagnosticó. Claro, por Washington. eso también es tan difícil de reconstruir, ¿no? Este derrotero. Alcalde, gracias por la comunicación. Le agradecemos muchísimo. Nos quedamos con Carlos por la confirmación de este caso en el Uruguay y hay información urgente. Atención con esto que van a ver. Atención con esta información urgente presentada así. Vamos. La información es urgente. Tiene que ver con una comunicación oficial del Ministerio de Salud. Si podemos ver el título. Vamos a la pantalla, a ver. Ahí Vamos está. a ir a la pantalla Dice, para poder desarrollar Salud, esto que acaba de conocerse. Salud está alertando sobre la circulación de los 4 pasajeros con sarampión por varias provincias del país. Después se confirmó que los positivos son 6, por lo menos 6. Una familia en viaje desde Bolivia a Uruguay ingresó al país mientras cursaba la enfermedad. El Ministerio de Salud de la Nación trabaja para identificar a las personas que compartieron cualquier instancia del recorrido con estos viajeros y reforzar la vigilancia en las jurisdicciones involucradas. A ver, subamos un poquitito a ver qué es lo que dice. Repetimos este comunicado de prensa que publicó el Ministerio en las últimas horas, donde da cuenta y recoge obviamente el caso que estamos presentando para empezar. ¿Lo podemos subir? ¿Se puede subir? Para poder un poquitito ver qué expresa hacia abajo. Ahí está. Dice el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras confirmar que 4 ciudadanos uruguayos con sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre. La medida busca identificar rápidamente a quienes pudieron haber estado expuestos en los diversos trayectos de su recorrido y reforzar la vigilancia de enfermedad febril exantemática en todas las jurisdicciones. Ahora vamos a hablar con un médico especialista para entender los términos. Bueno, se habla de los primeros síntomas, se habla de, miren esto,
Cualquier persona que haya compartido viaje con esta familia y que presente fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos dentro de dicho periodo, deberá concurrir a un centro de salud indicando ser contacto de un caso confirmado de Ojo sarampión. con esto, Muy Bien. importante prestarle atención a esto que están publicando las autoridades sanitarias de la Argentina. Acá está, yo cuando hablan de 4 casos, yo creo que diría 5, porque la familia está integrada por en realidad son 6. 6, claro. 6. Claro, 6, no 4. Corresponden integrantes de una misma familia sin antecedente de vacunación que ingresan al país, y acá de vuelta vamos a trabajar seguramente con el mapa, pero quedémonos acá, por el cruce Yacuiba, Tarija, Bolivia, a Salvador Massa, ya del otro lado de Argentina, 14 de noviembre, una vez en el país, se desplazan en 2 micros diferentes de larga distancia hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la clave, deteniéndose en varias localidades y paradores del trayecto. Ahí tenés un problema, Porque ahí se te abre, casi inabarcable se te vuelve. Una de las compañías, dice el comunicado, finalizó su recorrido en el barrio de Liniers, la otra en la terminal de Retiro. Acá, esta información Ahí tenés oficial, 2 problemas más, Retiro claro, y Liniers. desentona un poco, por lo menos en lo que sería la cantidad de integrantes de la familia. Nosotros tenemos la información que son 6. Acá dan cuenta de 4 repartidos en 2 micros que confluyen justamente en la ciudad de Buenos Aires. Uno en Liniers y la otra, como dice acá, en la terminal de Retiro, habiendo parado, como marcaba recién Marina, en distintos lugares. Luego, desde Retiro partieron juntos hacia la ciudad de Colón, esto es provincia de Entre Ríos. Sí. Desde allí, el 16 de noviembre, continuaron su viaje hacia la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, Uruguay, a través del cruce Colón-Paysandú en un auto privado. No tenemos claro, Gustavo, si el auto lo alquilaron, lo rentaron, lo estaban esperando. La realidad es que cruzaron del otro lado. Desde el puente hasta San Javier, ¿cuánto hay? Son más o menos unos 50 kilómetros. Ah, es ahí cerquita. Es cerca, es cerca. Es cerca y la comunidad queda entre San Javier y Paysandú a unos 15 kilómetros. Es decir, que el trayecto es corto. Sería un viaje de remis local para ellos. O sea, que podrían haberlo hecho en un auto rentado. Sí, ¿no? sí. Perfecto. Por eso decía recién, no recuerdo si Carlos o el alcalde, que los que viajaban en ese auto, el remisero, calculo, también estuvo bajo observación. Pero fíjate, dice, hay una investigación exhaustiva para identificar los itinerarios de viaje completos, incluyendo las empresas de transporte, horarios, paradas intermedias y terminales donde pudieron haber interactuado con otros viajeros o trabajadores de cada localidad. Asimismo, se comenzó a trabajar junto con las jurisdicciones para fortalecer la notificación, bueno, cuestiones de forma. Acá empiezan ¿no? a aparecer datos muy importantes que los vamos a revisar seguramente con Analía. Empiezan a aparecer empresas. Acá es donde nos piden, incluso las autoridades, que vos del otro lado estés atento a la información que vamos a empezar a dar, dato por dato, empresa por empresa, registren la fecha, los horarios y, repetimos, si alguno de ustedes formó parte de ese viaje y tiene los síntomas, tiene que alertar a un médico. Son 3 empresas que forman parte de la investigación en la reconstrucción epidemiológica que hizo el Ministerio. Autobuses Quirquincho, Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue de Santa Cruz de la Sierra el 13 de noviembre a Retiro. Paradas técnicas, Mosconi, Salta, almorzaron. Parador Rosario La Frontera, en Santiago del Estero, cenaron. Parador San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, desayunaron. Los viajeros involucrados descendieron en la estación de Liniers a las 12:30. El recorrido finalizó en Retiro. Primera empresa, si formaste parte de alguno de estos viajes y tenés síntomas, están pidiendo por favor que te reportes. Empresa, vos fijate, Marina, para parar un minuto. El lío que arma esto. En el lío que arma El lío que arma esto. Fíjate las paradas técnicas que involucran a un montón de gente que desayunó, almorzó y cenó con ellos. Uno, por supuesto, respeta las creencias y esto creo que tiene que quedar claro. Pero vos fíjate el lío epidemiológico en el que mete a 2 países. Bueno, y fíjate la segunda empresa, Baluta Hermanos, origen Salvador Massa Salta, destino Retiro, pero miren las paradas técnicas lo que son. Pinto en Santiago del Estero el 15 por la mañana, Totoras en Santa Fe. Y donde hubo ascenso y descenso de pasajeros, en Jujuy, en Salvador Massa, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito, Calilegua, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalicán, San Pedro, San Salvador, Palpalá, Perico. En Salta, General Güemes, Metán. En Tucumán, San Miguel. En Santiago, Termas de Riondo, Santiago del Estero, Pinto
Y en Santa Fe, Rafaela Rosario. También en Buenos Aires, San Pedro Campana Escobar, parada en ruta, Sí. y el motivo Pacheco. Mirá la cantidad A mí me genera... de localidades que estamos mencionando. El mundo viene de una pandemia, estamos frente a otra cosa, no queremos alertar a la gente, pero sí es importante seguir el lineamiento que está publicando el Ministerio de Salud con estas tres ejes Sí. de investigación que Y San completa José. acá. Esperá, San José, completemos con San SRL. José y después este mensaje antes de ir al médico. Con origen en Retiro, destino, Federación en Entre Ríos, el 16 de noviembre, puntos de ascenso y descenso, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación. Bueno, para Y acá, fíjate Marina, este párrafo. mirá Sí. esto, toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento donde estaba sentado o la cantidad del tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros, tiene que estar alerta a la aparición de síntomas y concurrir a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión. Por favor, es muy importante esto. Asimismo, las personas que pueden haber estado trabajando o circulando por todas las paradas de micro en los horarios antes citados deben tener las mismas consideraciones de Sí. cuidado, ¿eh? Le damos la bienvenida al doctor Sergio Vamos. Schneck, que es médico, pediatra, porque esto, bueno, es una enfermedad que uno asocia a los niños, altamente contagiosa. Doctor Schneck, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Marina? Bien, gracias, doctor, bien. por atendernos. A ver, No, por favor. preocupados con todo esto, ¿qué es lo primero que podemos decir? Bueno, lo primero que podemos decir es que hay que preocuparse, sí, tal cual. El sarampión es la enfermedad viral más contagiosa en la historia de la humanidad. Cuando uno estudia enfermedades contagiosas, le dicen, bueno, ¿es más o menos contagiosa que tal? El sarampión es la más contagiosa. ¿Cómo evaluamos lo del contagio? ¿Se acuerdan lo del COVID? Que decíamos que cada persona con COVID podía contagiar entre 3 y 5 personas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí. Bueno, el sarampión puede contagiar 15, entre 15 y 18. Es muy contagiosa, queda hasta 2 horas en superficies cerradas y queda en algunas superficies como en los baños. Entonces, esta familia que hizo el recorrido paró y fue al baño, fue al kiosco. Cuando un niño o una persona un adulto con sarampión va a la guardia, luego se pide el libro de guardia y se ve quién estuvo 2 horas antes, 2 horas después en ese lugar. Es imposible rastrear quiénes pasaron por Liniers, quiénes pasaron por Retiro. Esto es imposible. Por eso lo que se insiste es el control de la libreta de vacunas. Cada uno de nosotros tiene que tener acreditadas 2 vacunas contra sarampión. La vacuna contra el sarampión puede ser la triple viral, puede ser la doble viral Sí. o puede ser solo la vacuna Ahora, de sarampión. doctor, recién nos preguntábamos con Gustavo, buen mediodía, gracias por estar allí, que uno, la verdad que mucha gente no tiene recuerdos y cuando era Claro. chico, de hecho Hace sabemos, décadas que yo me Claro. entero. de hecho sabemos que del Claro. otro lado hay una mujer de 29 años con sarampión, ¿eso es común que ataquen a un No, adulto? es común si no está vacunado. Ah. El tema es así, es una vacuna hecha en base a virus vivos atenuados. Estas vacunas tienen aproximadamente un 5% de falla. Esto quiere decir que cada 20 personas vacunadas, una no tiene defensa contra el sarampión. Empezamos a sumar 20, Claro. 20, son muchas las personas. Por eso es que se insiste que haya 2 vacunas aplicadas. Por eso reducimos a casi 0 la posibilidad que haya personas susceptibles de sarampión. La vacuna de sarampión se da al año y se refuerza a los 5 años, que es lo que se hizo con los casos anteriores que hubo. Se hizo que los bebés de 6 meses hasta los 12, que no están protegidos, se vacunen contra la vacuna de sarampión también, y luego se apliquen las que se tienen que aplicar. Entonces, todos tenemos que acreditar 2. No sabemos, y lo que se hace es bloqueo en todas las 4 manzanas alrededor del caso índice. ¿Tenés 2 vacunas de sarampión? Sí, a ver, mostrame la libreta. La perdí. Se vacuna, porque si te vacunas de más, no es problema. El tema es si te vacunas de menos. Claro. El sarampión, aparte de ser muy contagiosa, puede ser una enfermedad muy grave, especialmente en personas
que tienen alguna inmunodeficiencia en bebés, en niños menores de 5 años, especialmente en los menores de 1 año, que puede causar problemas muy graves. No hablo de la otitis por sarampión, sino hablo de la neumonía por sarampión, claro. la desnutrición por la diarrea, la deshidratación por la diarrea por sarampión. Uno cada 1000 personas que tienen sarampión tienen una encefalitis por sarampión. La encefalitis es, hagamos de cuenta que es una meningitis por el virus de sarampión. Y aparte hay una complicación a muy largo plazo que se da entre 1 cada 10.000 a 100.000 personas, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Y eso es una qué es? enfermedad, es una enfermedad neurológica que aparece muchos años después que hayas tenido sarampión y que tiene camino hacia la letalidad muy marcado, muy alto, con un gran déficit neurológico. Doctor, ¿en qué situación estamos en la Argentina y en qué medida estos casos podrían cambiar la situación epidemiológica de la Argentina en relación al sarampión? Bien, excelente pregunta. Hay 2 cosas que me gustaría comentar. Cuando una enfermedad es 0 en un país, como teníamos antes en Argentina, un caso es un brote. Claro. Entonces, uno dice, ¿hay un brote de sarampión? Sí, si hay un caso, hay un brote de sarampión, porque no es que siempre hay 100 y de 100 subimos a 1000. De 0 subimos a 1, a 2 o a 5. Es un brote. La situación epidemiológica actualmente puede llegar a ser grave porque bajó muchísimo el refuerzo de las vacunas del ingreso escolar a los 5 años, bueno, que bajó ahí hay un tema, a menos del 50%. Sergio, ¿cuál es la recomendación? Porque a mí me pareció muy atinado el comunicado que hizo el Ministerio de Salud, y está bueno en esto ser muy claro y muy concreto. Vos lees el comunicado y te queda claro si estuviste o no estuviste, te queda claro qué empresas, te queda claro los horarios, está muy bien que se manejen de esa manera. Ahora, si está alguien viéndolo del otro lado y tiene algún síntoma, ¿qué le podemos recomendar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tienen que descubrir? Bien. ¿A qué tienen que estar atentos? En principio no es que como era el COVID, que yo voy a empezar con los síntomas muy rápido. El sarampión tiene un periodo de incubación más o menos de 7 a 15, 20 días. Contagio desde 2 a 4 días antes del brote hasta 2 a 4 días después del brote. Si yo tengo alguna duda si tengo sarampión, o alguien tiene alguna duda que yo tenga sarampión, ¿cuál es la duda? Toda persona con fiebre y exantema, o sea, tengo fiebre y me broté, tengo sarampión, hasta demostrar lo contrario. Pero no voy a la guardia, me tomo el tren o el micro, me pongo un barbijo, no salgo de mi casa, llamo a las autoridades y en lo posible me quedo aislado en mi casa, porque si no, no voy a seguir. Y en ese sentido, Sergio, ¿el barbijo te protege? Supongamos, a Gustavo estuvo en la comunidad, en OFIR, o recorrió las zonas. Lo ideal en ese caso es que si te acercás a una zona, por ejemplo, con gente que tiene creencias y que no se vacuna, hay que ponerse un barbijo. Hay que ponerse un barbijo y me tengo que aislar. El tema, aparte, y que es lo de la importancia de la vacunación para protegerme a mí, es que la vacunación es un acto solidario. Hoy estuve con los papás de un pacientito que se llama Faustino. No puede recibir la vacuna triple viral porque está estudiándose por una inmunodeficiencia. ¿De qué forma hacemos que no se contagie? Con todos los demás haciendo un escudo protector alrededor de Faustino. ¿Cuál es ese escudo? Vacunándonos. Vacunar. No hay otro camino para el sarampión. No se contagia por el agua. Y si yo tomo agua embotellada no me contagio. Se contagia de persona a persona, en el aire, queda hasta 2 a 4 horas, muy contagiosa. Pero si yo estoy vacunado 2 dosis de sarampión, vacuna antisarampionosa, que es o sarampión, o doble viral, o triple viral, o si nací antes del año 1965, ahí estoy protegido, porque se supone que antes de 1965 ya estuvimos en contacto con el sarampión. Quedó clarísimo, doctor. Gracias por el mensaje y gracias por ayudarnos a entender. Por favor, muy amable. Bueno, seguir el tema de cerca.